Guiones y guionistas, capítulo 489. Hoy vamos a ver cómo podemos escribir el guión de un cortometraje documental con un caso de estudio, Moja y Pilar. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del empático mundo de los guionistas y el transformador arte de los guiones. Hoy hablamos del guión de un cortometraje documental gracias a Sergio Catá, que vuelve al podcast, ya ha venido varias veces, y en este caso viene para hablarnos de su último proyecto, Moja y Pilar, que es una preciosa historia entre un menor guineano que llegó a España a través del estrecho y una profesora andaluza que decidió acogerlo en su casa cuando cumplió la mayoría de edad. ¿Y por qué lo hizo cuando era mayor de edad y no antes? Y bueno, Sergio nos va a hablar un poco de cómo fue toda la historia, cómo fue el rodaje y de dónde podéis ver este corto, porque ya os adelanto que se puede ver. Pero antes, recordaros como siempre que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Porque, bueno, pues ya tenemos 80 cursos a día de hoy a los cuales accedes desde el primer momento. Te suscribes y ya tienes los 80 cursos para que vayas haciendo a tu propio ritmo, poco a poco. Primero, pues a lo mejor si no sabes nada, los más genéricos, guión de cortometraje, ¿no? O luego vas ampliando, estructura narrativa, personajes, bueno, hay 80 cursos, imaginaos ya todo lo que hay ahí, ¿no? De hecho, ahora, por ejemplo, como cada semana ponemos clases nuevas, dos clases nuevas, ahora estamos con el curso de antagonistas y villanos, ¿no? Y en la clase de hoy vamos a ver los tipos de villanos no humanos o villanos abstractos. ¿No? Que esto a lo mejor te queda un poquito de duda, ¿no? ¿A qué se refiere con villanos no humanos, no? Bueno, pues vamos a ver los distintos tipos de villanos no humanos que hay, lo vamos a ver con algunos ejemplos, de tal forma que os va a quedar muy claro a qué nos referimos con esto y cómo podemos trabajar con este tipo de villanos. Y además de los cursos, en Guiones y Guionistas tenemos una comunidad, ¿no? Que nos podemos encontrar en el canal de Discord. De hecho, esta semana estamos reanudando los encuentros en Discord para pues para compartir nuestros proyectos y recibir feedback, para hacer preguntas y poder contestar las dudas, ¿no? Yo estaré allí presente, ¿no? Al pie del cañón en la conexión. Va a ser este miércoles a las 6 de la tarde de España en el canal Aula Taller de la Comunidad. Bueno, pues ahí simplemente todos los que estáis suscritos en Guiones y Guionistas, bueno, si todavía no te has pasado a la comunidad de Discord, en la parte inferior de la web, ahí te pone, bueno, tienes ahí el enlace de invitación para los que están suscritos, entras allí y nada, vas al canal de Aula Taller y ahí nos encontrarás a unos cuantos guionistas hablando de guión. Este miércoles a las 6 de la tarde, hora de España. Y hoy vuelve al podcast Sergio Catá, para hablarnos de su último proyecto, el cortometraje documental Moja y Pilar. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿estás por ahí? Buenas, buenas, estoy por aquí, por aquí. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, que estás en Madrid, ¿no? En tu casa. En Madrid, en casa, sí, sí. Perfecto. Vestido, vestido. Vestido, sí. Muy bien. Sergio ya ha pasado alguna vez más por el podcast, ¿no? Hablando de sus cortos. Y hoy viene a hablarnos de un proyecto muy especial que es un cortometraje documental. Un cortometraje documental que se llama Moja y Pilar. Y bueno, que como está en YouTube, os voy a poner directamente el enlace para que lo podáis ver, ¿no? Cosa que eso es un lujo porque normalmente cuando la gente te habla de proyectos, pocas veces se puede ver directamente. Con lo cual, aquí los que tengan ganas de verlo van a poder hacerlo. Bueno, Sergio, cuéntanos un poco primero de qué va esto de Pilar y Moja. ¿Qué contáis en el corto? Pues el corto cuenta la relación, la fórmula de cuidados de una profesora, Pilar, que tuvo durante 3 años a su alumno Moja como, bueno, como buen estudiante y como, bueno, más, tuvieron mucha afinidad y decidió, cuando cumplió 18 años Moja, acoger acogerlo en casa, porque era un estudiante bueno, tenía muchas ganas de aprender, de trabajar, de estar, y entonces ella, como vio su evolución, intentó primero adoptar, o sea, una fórmula
una especie de fórmula de adopción que se llama acogimiento familiar. Perdón, es que, claro, es que no has dicho un detalle, que es que Moja es un menor tutelado, ¿no? Claro, es un Vale. menor, un MENA no acompañado, o sea, un menor no acompañado, tiene su familia, en Guinea tiene su familia y tal, pero vino en patera, cruzó el estrecho, como un montón de gente, y bueno, con 15 años salió de su casa, con una mochililla, con un colega, estuvo 2 años, un año y pico por ahí en Marruecos, sobre todo, también en Argelia, bueno, en varios sitios, buscándose la vida, recolectando paciencia y dinero para poder hacer el viaje y luego intentó 7 veces bueno, pues el paso por el estrecho y al final lo consiguió. Lo cuenta en el docu. Y bueno, al llegar a Almería, bueno, primero llegó a Granada, luego a Almería y ahí conoció a Pilar, que fue su profe, y entonces, enseguida, Pilar y muchos profesores pensaron en que estos niños, no solo Moja, sino algunos más, con tantas ganas de hacer, de estudiar, bueno, de integrarse, era una pena que al cumplir 18 años, claro, se iban a la calle, porque hasta entonces tienen un centro, tienen una protección, tienen un amparo, y después de los 18 están en la calle, están en la calle. Entonces, nació, digamos que la ayuda de Pilar, en principio surgió de esa necesidad de muchos profesores de conocer a estos chavales, conocer su evolución y decir qué impotencia que se malogre, ¿no? Porque en la calle realmente luego si no tienen una mínima protección, ni un amparo, ninguna ayuda, se malogran estas vidas, ¿no? Entonces todo nació de allí. Ajá. ¿Y cuál era tu relación con Moja o con Pilar? Por qué quisiste contar esta historia? Pues en Pilar es muy colega, y entonces desde hace 3 años ya nos hablaba de Moja, y bueno, mi pareja es su amiga de toda la vida, y entonces nosotros veraneamos normalmente en Cabo de Gata, que es un pueblito a 25 kilómetros de Almería, en la costa. Y entonces, como siempre veraneamos ahí y estamos al lado de ella y vivimos de primera mano el primer verano que pasaban Moja y ella, bueno, el primer verano es el segundo en realidad, pero la primera vez que convivían y todo ese espectáculo humano, pues no tuvimos más remedio que grabarlo, claro, porque según veraneamos, además fue una cosa muy casual y muy informal, porque lo hicimos en 3, 4 días, y según nos bañábamos, grabábamos con la cámara, o sea que fue muy, muy casual todo. Pero era, digamos, tan necesario grabarlo que teníamos en las mismas narices una historia tan preciosa y además tan auténtica que solo faltaba, solo era suficiente poner la cámara, ¿no? Y con la confianza que teníamos con Pilar y con Moja también, que claro, que el primer día ya era como si le conociéramos de toda la vida, pues fue tremendamente fácil eso, ¿no? Porque, insisto, era poner la cámara y, bueno, grabar recursos, grabar entrevistas y con eso luego armarlo. Realmente el guión se hizo en montaje, ¿no? Eh, Ajá. digamos que había una intuición de temas, de temáticas y de ritmos y de tal, pero realmente el guión se construye luego en montaje. Ajá. No tenías escaleta, no tenías nada previo. No, teníamos preguntas, teníamos sucesos o escenas, porque ya nos había apuntado Pilar, pues eso, pues Moja con los amigos, Moja con tal, luego ella en un paseo por la playa, tal. Bueno, teníamos escenas, escenarios y entrevistas, o sea, digamos, temática ya estructurada en una entrevista. Y a partir de ahí ya era esperar a ver qué sucedía, ¿no? Ajá. O sea que claro, el guión entonces casi fue el hacer la entrevista, ahí es donde tuviste que ordenar qué querías preguntar y de qué querías hablar, ¿no? Sería lo más cercano casi al guión previo, Claro, antes de rodar. claro, porque en las mismas respuestas hicimos la entrevista casi al principio, bueno, una de las cosas primeras, y eso también daba pábulo para empezar a imaginar cómo ilustrar eso, ¿no? Y bueno, realmente es digamos que es más bien un reportaje, ¿no? El corto, pero con una
seña de identidad que es o con un valor añadido que es la autenticidad, porque estábamos ahí pegados a ellos y estábamos en la cotidianidad tan privilegiada de estar a un palmo de ellos, ¿no? Y que ellos estaban totalmente sueltos y, y bueno, esa es la joya del corto, ¿no? Más que nada. El resto es, bueno, es un reportaje que luego había que armar con una cierta narrativa que en montaje ya te digo que descubrimos, ¿no? Ajá. Claro, tú hasta ahora has hecho sobre todo historias de ficción. ¿Te planteaste alguna vez contar la historia en ficción o tenías claro siempre que tenía que ser un documental? Claro, es que, como te digo, como fue tan espontáneo, nosotros eso, planteábamos las vacaciones como, va, echa la cámara y ya está, ¿no? Echa la cámara y echa dos foquitos y éramos dos personas solo. Entonces, realmente no era empezar a grabar, ¿no? Empezar a grabar. Y de hecho, teníamos pensado una historia mucho más pequeña, de 3 minutillos, ¿no? Para No Todo Film Festival, para presentarlo al festival que hay en España y tal. Pero al final, claro, como la dimensión, había que contar tantas cosas, ¿no? Había que contar informativamente cómo llegaron hasta ahí, ¿no? Y luego los personajes también, había que introducir a la profesora, al alumno, a, bueno, todo el drama que no queríamos incidir mucho en él, de Moja y toda la aventura que pasó, dejémoslo en aventura porque pobre pues es mucho más, fue mucho más dramático, pero bueno, toda su aventura y la aventura de Pilar también para luchar con la burocracia tan brutal con la que tuvo que enfrentarse para poder ayudar a este niño, ¿no? Porque aquí pasa una cosa, sucede que hay una persona que de ella sale esa solidaridad de poder ayudar económicamente a un chaval que conoce además previamente y que ha hecho un seguimiento y la administración no tiene una fórmula o no tiene ese cauce para poder ayudar a esta, bueno, a esta forma de solidaridad, ¿no? Que yo lo llamo una fórmula de cuidados, ¿no? Mutuos, porque luego viviendo con ellos, con Moja y Pilar, es una fórmula de cuidados que va para un lado y para otro. O sea, los dos se dan mutuamente muchas cosas, o sea, aparte de cariño y aparte que es una familia como otra cualquiera, bueno, Moja trabaja en casa también, hace todas las labores de ha pintado la casa, hace todas las funciones y más que se podría esperar de él, ¿no? Entonces es una maravilla de convivencia. Ajá. Claro, o sea, que casi fue una necesidad de necesito contar esta historia que estoy viviendo testigo, ¿no? Y es tan bonito que hay que contarla, ¿no? Casi una necesidad de contarlo, ¿no? Claro, es transmitir lo que nosotros vivimos como privilegiados al ser amigos y contarlo. El reto era estructurar, y aquí, claro, el montaje, como digo, es el guión, estructurar el montaje, la historia para que tuviera suspense, para que tuviera emoción, para que fuera informativa, para graduar, ¿no? Los momentos dramáticos o los alegres. Toda esa estructura sí que fue dibujada en montaje y eso es guión también, porque claro, es como, bueno, cómo servir la historia que nosotros de primera mano vivimos como algo de privilegiados, ¿no? Sí, que el guión lo hiciste a posteriori, que me hizo. Claro, yo me fijé en los créditos, digo, a ver quién ha hecho el guión, y no aparecen créditos de guionista. Claro, yo creo que, no sé, inconscientemente esa cosa de no haber escrito un guión previo, ¿no? Yo creo Claro, que. claro, a pesar de que yo pienso pero era demasiado, era guión, tal, como éramos dos personas para no eternizarnos en los rótulos, teníamos que haber puesto autores y ya está. Ah, Pero, claro, que puede tampoco ser. la producción tampoco existe, la dirección de foto tampoco, porque era yo que hago lo que puedo con la cámara, yo qué sé, o sea que todo fue más Sí. azaroso. Entonces, pero el guión es verdad que tontamente, luego montaje es que se dibuja, o sea, la estructura está, o sea, se podría hacer a posteriori incluso, ¿no? Un, un estudio propio de cómo ha resultado el guión a partir del montaje, ¿no? Porque es verdad que tiene unas coordenadas, y vuelvo a repetir, de emoción, de intensidad, de suspense, que si no están, digamos que eso sí que lo aleja del reportaje, ¿no? Que yo lo definía como reportaje con modestia, pero es verdad que luego la forma de corto o la forma de más grande, documental, digamos, pequeño, la adopta por el montaje, o sea, por la forma en la que tú puedes graduar esa información y puedes hacer emocionante la historia, ¿no?
Sí, ¿no? Que normalmente es verdad que los reportajes suelen ser casi más cronológicos, ¿no? Tienen una estructura como muy sencilla de dar la información y ya está. Y aquí hay... ¿tardaste mucho en editarlo? Pues un mes o así, un mes Ah, vale, con calma, o sea, un mes, pero vamos, con trabajo, con dos trabajos a la vez y con tal, o sea que realmente fue, bueno, intenso, pero claro, digamos también que la cosa se estructuraba en la cabeza, ¿no? Porque luego repasando el proceso, es verdad que era impepinable la información, lo que he dicho antes, la información de quién era quién, digamos, la presentación de los personajes, que eso es, bueno, como en cualquier guión, ¿no? Presentas los personajes con características, la profesora risueña, el chaval espabilado, tal, bueno, vas construyendo eso, vas construyendo también el conflicto, que el conflicto, digamos, que surge de la propia impotencia de la burocracia con la que se encuentra la Pilar y luego además se cruza la pandemia, también tuvieron muchos impedimentos y luego la historia del pasado de Moja que viene de donde viene y bueno, y que también está contada. Sí, ¿no? El conflicto, además, como ya les vemos desde el principio juntos, todo eso, yo en el momento en que de repente dicen, intenté eso, como adoptarlo, él era menor, y me dijeron que no. Dije, hombre, conflicto, ¿y eso cómo ha acabado, no? Y como de repente es que, claro, tenemos que buscar conflictos. O sea, Claro, claro. como guionista, y porque no quisiste entrar en todo el pasado de él, que eso es lo que dices tú, que el pobre chico lo que habrá pasado para llegar ahí, ¿no? Que lo cuento un poco por encima, ¿no? Que normalmente es lo típico que cuando cuentan estas historias se ceban mucho en todo lo que tuvo que pasar antes de llegar aquí, ¿no? Claro, y además muchas veces las cosas se cuentan por omisión, ¿no? Cuando él nos empezó a contar que no queríamos entrar en ello, ¿eh? Empezamos no, simplemente, porque él dice que le molesta mucho, bueno, o ya está un poco harto de la típica pregunta que nada más conocerlo, todo el mundo le pregunta cómo pasó lo del estrecho, cómo cruzaste el estrecho, cómo fue. Y él ya está harto, claro, de contar los detalles porque le recuerdan, le evocan muchísimas desgracias que sufrió y mucha gente que perdió en el camino y bueno, como fue tan horroroso, nosotros no queríamos abordar, pero sí que surgió, él empezó a contar, pero aún así no era esa la historia, o sea, la historia te la imaginas y por omisión lo que te digo es que de repente pues hay un gesto suyo como echándose las manos a la cabeza y como pensativo, mirando para arriba, se está sudando el pollo, como un pollo, el pobre, y es como que ya esa imagen expresa, ¿no? El silencio ese expresa mucho más que todo lo que nos pudiera contar, ¿no? De la desgracia y los detalles de la odisea que pasó. No era esa... no era ese el tema del documental que queríamos hacer, era sobre todo era la historia de amor y de familia de dos personas que se conocen y a los pocos años de repente son madre e hijo, pero en toda regla. O sea que no, ese es el milagro, ¿no? De esta historia. Claro. Y ese milagro, no, bueno, una de las cosas, sí, era uno de los ingredientes es de dónde viene Moja, claro. Claro. Sí, no, pero está bien porque, claro, yo estaba viéndolo con Andrea, ella estaba como emocionada, ¿no? Ver pues toda esa empatía, pero claro, uno le surgen preguntas, ¿no? De, pero ¿y él dónde está? ¿Cómo es? ¿Qué hace aquí? ¿Qué no tal? Y, ¿no? Como diciendo, no entiendo por qué no le puedo adoptar, no tal. Pero claro, luego ya empiezas a intuir, ah, no, es que está tutelado, es que es menor, entonces depende del estado. Ah, es que vino claro, es que lo intentó 7 veces. Es que son 2 o 3 toquecitos solo que te dejan intuir todo el pasado que hay detrás. Pero claro, algo de eso tienes que dar porque si no tampoco entiendes, ¿no? Claro, No, no, para mí está muy bien porque realmente te das cuenta que el conflicto es ese, vuestro punto de vista a la hora de contarlo, el conflicto es que ella quiere de repente adoptar a un niño de 17 años y no le dejan. No le claro. dejan y no puede adoptarlo. Un niño donde de repente el niño quiere, ella quiere y como de que le va a dar una vida mejor que en el centro tutelado donde está. Pero no le dejan. Entonces tiene que esperar a que pasen 18 años para poder hacerlo. Claro, que cumpla los 18 años, claro. Sí, y de hecho fue un poco antes, con 16 años ya tenía esa intención, porque Moja un día le dijo, Maestra Pilar, ayúdame que yo solo no puedo. Y tenía unas notazas el chaval de AUPA, entonces, y tenía una forma de estar en el mundo que decías con esos ojos que lo quieren ver todo. Tú has visto cómo habla castellano, en 2 años Sí. hablaba así, o sea, que habla mejor que nosotros casi, o sea, que es impresionante la evolución
tan rápida este hombre y tan, o sea, que era tan claro que este chaval, como muchos otros, todos necesitan ayuda, claro, pero estos mucho más, porque muestran tanto interés en integrarse, ¿no? Que es una pena que se malogre ese interés. Por eso van a la calle y empiezan a tener trabajos menores, con el tema droga, el tema entonces, eso es un camino que, claro, pudiendo, claro, reforzar a esa solidaridad espontánea de mucha gente que sí que quiere ayudar, eh, eso, no es entendible que la administración no le suene ni siquiera ese caso, ¿no? Decía, no, es que nunca se ha dado. Ya, pero nunca se ha dado, o sea, nunca se ha dado la intento de adopción o de acogimiento de una persona tan mayor, ¿no? Como Moja, que tenía 18 años, ya ves, que es un chaval. Pero nunca se había dado en Andalucía. En España habrá más casos, ¿no? Porque luego nos hemos enterado que hay algunos más, pero es insólito que no pueda ser, ¿no? Ajá. Sí, total, total. No, y es que además lo que dices tú de el potencial del chaval, ¿no? Que yo hay un momento donde dice, no, porque yo quiero estudiar enfermería en la universidad para montar una residencia y ayudar. Y tú le ves y dices, este tipo lo va a hacer, lo va a Sí, sí, conseguir. sí, O sí, sea, sí. lo ves cómo habla el tipo ahora con 18 19 años, dice, vamos, que si lo va a hacer, lo va a hacer, lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo. Esa es la emoción, porque es verdad, que es que se come el mundo. Y a pesar de todo, actualmente, a pesar de su privilegio, tiene muchísimos problemas para la obtención de papeles. Está desesperadísimo. O sea, todo el esfuerzo, todo lo que está intentando, se ve malogrado una y otra vez por la burocracia, gran demonio de la burocracia, perdón, que le impide todo. O sea, no puede optar a ningún trabajo porque no tiene papeles, pero por otro lado le piden experiencia, pero luego, o sea, como que es un planteamiento tan contradictorio y que deja tan poco aliento para la gente que lo quiere tener, ¿no? Y que quiere tener esa esperanza, que Claro, todo el esfuerzo que ha hecho, que es muchísimo, que es por cinco, porque, insisto, aprender un idioma de cero, tener esas notas, es tan difícil, ¿no? Pues aun pasando esa reválida, lo tiene, lo tiene muy difícil. Entonces no quiero pensar todos los chavales que no tienen tanta fortuna y que bueno, eh, están dependiendo de una cierta ayuda. Es un empujón, es un consuelo, es información simplemente muchas veces, ¿no? Es acogimiento, nunca mejor dicho, de acogerlos, o sea, que sepan que no están solos, ¿no? Y eso no sucede. Y es un drama. no, la verdad es que en el corto está muy bien porque se ve todo el proceso, se ve la relación entre los dos, ¿no? Como realmente lo ves y dices, sí, claro que son una familia, ¿no? Aunque él obviamente sigue con su familia biológica en Guinea, ¿no? Bueno, ya irán a verse y tal, pero realmente lo que han encontrado entre ellos dos es buenísimo y para los dos, ¿no? Obviamente, ¿no? Bueno, y para la gente alrededor de Pilar también, ¿no? Porque se nota que él, ¿no? Como él es bueno esa relación es buena como para todos. Sí, sí, de hecho hemos estado recientemente en invierno y tal, y es una maravilla de, eh, asistir a la normalidad de la situación. O sea, que la tía mayor de Pilar, de 80 años, va a misa y Moja la acompaña. Ella asiste a su rezo musulmán, que le ha pedido que para rezar, y él quiero decir que tiene una relación muy, muy afectuosa, muy normalizada, con todos los amigos de Pilar, con su hermano, o sea, con una relación totalmente natural y sencilla. O sea, y es emocionante verles, es madre e hijo, pero vamos, de sangre. Quiero decir que de sangre no lo son, pero que es como mucho más que de sangre. O sea, que es como algo tan natural que emociona. Sí, sí. Sí, no, porque además es algo elegido, ¿no? Normalmente, bueno, pues los padres y los hijos es algo consanguíneo, te viene y bueno, en general puede ir bien, pero hay muchísimos casos que es todo lo contrario, ¿no? Que se llevan fatal, que acaban separándose y un horror, por mucho que sí que sean de sangre de verdad, ¿no? Esto es una especie como de maternidad elegida, ¿no? Que es como mucho más fuerte que la que te toca impuesta, ¿no? Claro, y eso también da que pensar porque seguramente esta fórmula pudiera ser seguida por mucha otro tipo de gente, familias que tengan espacio en su casa, gente sola, gente mayor, no, no tan mayor, mucha gente que quiera o pudiera pensar en una
fórmula parecida, ¿no? Ser solidario, pero a cambio de otro cuidado, o sea, de eso, de Ujú, intercambio de cuidados. Y esta ujú. fórmula hay que darle vueltas, ¿no? Nosotros en cada proyección queremos que surja ese debate también con agentes sociales para que bueno, la investigación social, que alguien se ponga a pensar, conocedor de la materia, en qué posibilidades hay para que esta fórmula sea contagiosa, ¿no? Y que pueda ser amparada y protegida por parte de la administración. Muy bien, estabas contando cómo verlo. ¿Qué formas de distribución estáis eligiendo para el corto? Bueno, por un lado está YouTube, que de hecho aquí os pongo el enlace para en la web del programa. Si no, buscáis en YouTube Moja y Pilar y lo encontraréis. Pero bueno, además de ponerlo en YouTube para que lo pueda ver todo el mundo, ¿estáis buscando otras formas de distribución? Bueno, lo hemos enviado a festivales hace poco, sí, a algunos de temática social y, y bueno, esperamos el cauce, sobre todo, son colegios, que también lo hemos proyectado en un colegio, Pilar, en su antiguo colegio, que fue una maravilla, porque estaba lleno el público de extutelados también, como Moja. Entonces Moja acudió allí además a hablar con ellos y fue delicioso el tema porque por lo visto, bueno, nos estuvieron ellos, nosotros no. eh, bueno, pues es un referente, se está transformando Moja en un referente para mucha gente y eso también es muy poderoso, que los chavales vean en él, bueno, un futuro o alguien que está consiguiéndolo, ¿no? Está consiguiendo salir adelante. Claro. Y entonces, sobre todo, queremos bueno, que se difunda solo, o sea, que quien quiera lo pueda proyectar en su colegio y que pueda generar debate allá donde vaya. Qué bueno. Sí, sí, claro, es que también es lo bueno de los documentales, ¿no? Que los documentales, bueno, pues obviamente esa imagen es real, con lo cual ya no es que haga una película de ficción que hable del tema. No, no, es que es real, es que este chico existe, esta chica existen y su relación es real y claro, todo ese tipo de cosas pueden ser transformadoras. Claro, claro, eso es lo bueno. Y además, no quiere decir que no, como hemos hablado antes, que no existan personajes, que no exista el conflicto. Todos esos parámetros narrativos existen. Ellos se dibujan según hablan como personajes, con sus gestos, con su forma de explicarse y expresarse. Y entonces el personaje está ahí y su conflicto está ahí y todos los ingredientes de guión están ahí, ¿no? Pero claro, es algo, digamos que se elevan a la categoría de personajes y nosotros que estábamos tan cerca de ellos y que los conocemos, no, claro, en el momento de la grabación no ves eso hasta más tarde. No lo ves hasta que hay un cartel con el corto, hasta que hay bueno, una organización en montaje de ese material y una forma narrativa, claro, pero eso sucede igualmente. Hombre, también tú al haber hecho tantos cortos y haber rodado tanto, ya la forma de rodarlo de una forma inconsciente, aunque no lo tuvieras escrito en un papel, ya estabas, ¿no? Como medio buscándolo, ¿no? Más que nada por eso, por la costumbre de haberlo hecho muchas veces, ¿no? Sí, 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 claro, eso está en la cabeza, claro. Eso es una buena cosa. Yo creo que montador o sea, si eres montador, que yo me considero, bueno, o sobre todo trabajo de ello, siempre cuando vas a grabar sabes más o menos lo que vas a requerir y sabes o sea, lo que no te puedes distraer o estar tanto tiempo, lo que tiene más enjundia, o sea, eso es intuición, claro, eso es experiencia solo. Muy bien. Pues nada, Sergio, muchas gracias por estar aquí un ratito. Bueno, todos los que estáis escuchando, ya sabéis, ir corriendo a YouTube a buscar Moja y Pilar y nada, y bueno, incluso también si hay alguien que lo esté oyendo, que sea de algún colegio, alguna escuela o alguien que quiera que puede ser interesante, bueno, pues ya sabéis que está ahí en YouTube, os podéis también pues nada, en comunicación con Sergio Catá, me preguntáis a mí o lo buscáis a él en YouTube o en alguna de las redes bueno, para poder divulgar este corto y que llegue a cuanta más gente mejor. Bueno, Es importante que sea contagioso, como he dicho. Que esto, digamos, esta fórmula se expanda, como sea. claro, a ver si llegan las autoridades y empiezan a cambiar algo más, ¿no? Lo dicho, Sergio, muchas gracias y hasta la próxima. Vale, adiós, adiós. Y despidiendo a Sergio, terminamos el podcast de hoy en el que hemos hablado de cortometraje documental gracias al ejemplo de Moja y Pilar.
Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!